no hemos, digamos, tenido la clase de potabilización del agua. Sí, yo quedé con ella que yo les hablaba como de tres cositas y de tres como conceptos puntuales y ya ella les va a hablar sobre el tema normativo, ¿sí? Más que todo, obviamente, para este tema hay unas normas técnicas colombianas que establecen cómo se hace el muestreo, cuáles son los envases, todo eso. Entonces ella les va a hablar como el tema normativo. Yo les voy a hablar de este tema y la idea es que con ella continúen hablando en el tema normativo. ¿Listo? De todas maneras, para que le cuenten lo que hablaron conmigo ahorita a las 10:15. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, importante como tener claro estas tres cosas, ¿no? Que hay agentes físicos o parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros microbiológicos o agentes microbiológicos. Entonces, ¿el coronavirus qué será? ¿Un agente de qué tipo? Microbiológico. Microbiológico. Microbiológico, ¿cierto? Entonces, obviamente, tener en cuenta que el coronavirus no es un ser vivo, ¿cierto? Es un virus y los virus no son seres vivos porque no están formados por células. Eso es biología de sexto, ¿sí? Tener claro eso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué utilizamos gel antibacterial si lo que estamos tratando de eliminar es un virus? Cosas así pues, se pregunta uno, ¿no? Entonces, obviamente, el virus es una partícula de ADN que de alguna manera infecta como el hospedador. Lo que se trata es con alcohol o con ese gel, de alguna manera, tratar de eliminar esa capa de grasa para poder eliminar el virus, que está rodeado por una capa, obviamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un agente microbiológico. Y en el agua, las características Profe, una pregunta. Señor. En la guía aparece características físicas, sólidos, que son coloidales, que son... Ah, listo. ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué es un coloide? De sus clases. Un ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un coloide? ¿No? Bueno, si yo les decía, yo les digo ¿Es que la como una sangre, partícula pequeña? una partícula pequeña, más o menos. Un coloide, yo les voy a dar ejemplos y miramos cuál sería la definición para un coloide. Los coloides son, por ejemplo, los masmelos, la sangre, eh, la gelatina, la espuma para afeitar. Esos son coloides. Entonces, ¿cuál sería la ¿La espuma característica del de los jabón también? coloides? Dime. ¿La espuma del jabón también? Sí, Ok, son, digamos, podríamos decir que son materiales que tienen o un aglutinante en su efecto o están compuestos mayormente por, eh, pues, depende de gases, ¿sí? ¿Puede ser? sí. ¿Puedo dar, digamos, como el referente técnico? Dime. Acá tengo la, La definición. la definición, sí, profe, si quieres la puedo leer. Sí, que es un coloide. Dice disgregado en un líquido, aparece como disuelto por la extremada pequeñez de sus partículas, pero que a diferencia del cristaloide no se difunde con su disolvente si tiene que atravesar ciertas láminas porosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, recuerdan una solución. ¿Cuál es un ejemplo de una solución? Una solución, por ejemplo, el frutiño, ¿cierto? El frutiño es, pues cuando voy a hacer, bueno, digámoslo, cuando voy a hacer frutiño, ¿qué tengo que usar? El frutiño que es el polvo, ¿cierto? Y el agua. Y yo revuelvo eso y tengo una solución, que solamente tengo una sola fase. Tengo un soluto y un solvente que se combinan y forman una solución. O sea, yo solamente veo el frutiño, ¿cierto? Pero Sí, profe. con los coloides, obviamente es como una solución, pero los solutos son muy grandes, ¿sí? Los solutos son grandes y obviamente generan una solución como más densa, ¿sí? Por ejemplo, la sangre. Nosotros pensaríamos que la sangre es un líquido, pero la sangre es ¿qué? Viscosa, ¿cierto? La sangre tiene unas Y características. se coagula. Exacto. Entonces, ¿qué es la sangre?
¿De qué está conformada la sangre? De glóbulos, De glóbulos rojos, blancos, plaquetas, que están inmersos ¿en qué? En algo que se llama plasma, ¿cierto? sí, profe. Entonces, eso es un coloide, es como un intermedio entre las soluciones y las dispersiones, o sea, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. O sea, un coloide no es como tal una mezcla heterogénea, que sería, por ejemplo, arena y agua, o una sopa, ¿cierto? Es una mezcla heterogénea, ni tampoco es una mezcla homogénea, no es una solución, está como entre la mitad, ¿sí? Entonces, eso sería un coloide. Entonces, son mezclas intermedias entre soluciones y suspensiones, que serían las mezclas heterogéneas. Entonces, los coloides son como los sólidos coloidales son esos sólidos que obviamente tienen un gran tamaño, tienen un tamaño grande y están presentes en el agua. O sea, por ejemplo, trazas de jabones o trazas de materiales como que son muy, muy viscosos, ¿sí? ¿Listo? ¿Aló? Sí, Pues señora. digamos, en ese caso sería un poco difícil diferenciar a simple vista los coloides de las grasas, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los coloides, obviamente, no como tal, tienen unas características diferentes a las grasas en cuanto a la densidad, ¿sí? Y obviamente en el agua también tienen o sea, obviamente se tienen diferenciaciones ahí con los coloides. Entonces es importante esa pregunta de tenerla en cuenta como esa diferencia entre los coloides y las grasas, ¿sí? Finalmente uno no hace pruebas para coloides, ¿no? Uno hace pruebas en agua para grasas y aceites, porque los coloides obviamente tienen se identifican ya como sólidos, o sea, entran dentro de la característica de sólidos. En el agua uno hace una prueba que se llama set de sólidos, que estaba en las copias, ¿no? Que dice obviamente cuáles son los tipos de sólidos que hay, que son en suspensión, coloidales y disueltos, por sus características físicas. Entonces, en aguas se conoce como el set de sólidos, que son unas pruebas que uno hace para identificar los sólidos. Hay muchas clases de sólidos, entonces por eso se llama set de sólidos, que es como toda la metodología que uno hace para identificar todos los tipos de sólidos que hay en el agua. Entonces los coloides entran como en ese grupo, los sólidos. ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe. Bien. Entonces es como identificar qué es un agente físico, qué es un parámetro físico, qué es un parámetro químico y qué es un parámetro microbiológico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el olor del agua, ¿qué será? Físico, químico y microbiológico. Físico, ¿no, profe? Físico. Entonces, lo que es el olor, el color, ¿qué otra propiedad del agua es un agente físico? El sabor, ¿qué otro? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, profe, sí, Sí, profe, yo la escucho. ¿Qué otro agente físico habrá en el agua? Otro parámetro físico que se le mide al agua. El sabor. El sabor, ¿cierto? Los nutrientes. No, porque los nutrientes ya son sustancias químicas que están disueltas en el agua, entonces ya son parámetros químicos. Todo lo que tenga que ver con características, con sustancias químicas dentro del agua, Densidad. la densidad muy bien, es un agente El físico. pH. El pH tiene que ver con qué?
con la cantidad de hidrógeno o de hidroxilos que hay en el agua, entonces es un parámetro químico. Todo lo que tenga que ver con sustancias químicas Volumen. presentes en el agua es un parámetro químico. Señor, Volumen. el volumen es un parámetro físico. El caudal es un parámetro la físico, cantidad de microorganismos. ¿cierto? El caudal, que ya después lo vamos a ver. ¿Qué otro parámetro físico? Los microorganismos, o algo así yo había leído. Recuerda que son tres grupos, ¿no? Físicos, químicos y microbiológicos, ¿sí? No Es se les puede olvidar eso. microbiológico. Los físicos son los que están relacionados a una característica física del agua, ¿sí? A sus características de volumen, la cantidad de corriente que pasa por el agua, también es un parámetro físico y se llama conductividad eléctrica. Eso se le mide al agua, ¿sí? Los sólidos son también agentes físicos. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, ¿sí claro lo de los agentes físicos? Ahí también sería gases Los y gases, ácidos. la cantidad de gases que tiene el agua, ¿sí? La cantidad de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, son parámetros químicos, porque obviamente estoy hablando de una sustancia química que está dentro del agua. Cada vez que hablo de eso, estoy hablando de un agente químico. ¿Listo? Profe, en la guía aparece como característica física sólidos y gases. ¿Gases? Sí. En la guía aparece impurezas, características físicas, sólidos, gases, suspendidos, Sí, profe, por coloidales. eso yo le dije gases, porque Ya. ahí decía en la lectura. Ya, pero obviamente los gases, ya como la cantidad del gas, de pronto lo que habla de las características físicas es como la generación de efervescencia en el agua, ¿sí? Como la presencia ya de la El olor, característica el como olor. de... Dime. Lo que uno percibe en el olor. Exacto, Digamos, o con los sentidos. Cuando nosotros describimos características con los sentidos, esas características se llaman características organolépticas, ¿sí? Todo lo que yo puedo describir con los sentidos, organolépticas. Ahí les estoy escribiendo en el chat. Organolépticas, ¿sí? Todo lo que yo puedo escribir con los sentidos se llaman características organolépticas. Por ejemplo, el sabor, ¿cierto? El olor, el color, ¿sí? Por ejemplo, la textura, obviamente en el agua no aplica porque pues yo no defino la textura en el agua, pero es una característica muy importante en el suelo, ¿cierto? Entonces, todo eso se llaman características organolépticas y también están como características físicas. ¿Listo? Características químicas. ¿Cuáles serían las características o los parámetros físicos? Orgánicos, inorgánicos, dice la guía. Sí. Entonces, características inorgánicas o características orgánicas. Entonces, inorgánicos tenemos, por ejemplo, las sustancias químicas que están formadas por elementos, combinaciones de la tabla periódica, ¿no? Entonces, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿sí? Y las microbiológicas, obviamente, por lo que es microorganismos. Pero ojo que en la guía dice impurezas encontradas en el agua y obviamente nos habla un poco más de los sólidos, ¿no? Entonces es como las impurezas también se leen como contaminantes, ¿no? Entonces es importante que ustedes definan qué es una característica física, qué es una característica química, qué es una característica microbiológica. Por ejemplo, si me mandan a mí a revisar, a hacer una toma de muestras para nitrógeno, ¿eso es una qué? ¿Característica física, química o microbiológica? Para el hidrógeno, química. Química, ¿sí? Entonces, si me dice una empresa, por ejemplo, que quiere medir el hierro, para medir hierro, si me contratan para medir hierro, ¿qué característica me está pidiendo la empresa que mida? ¿De qué tipo? ¿Físico, químico o microbiológico?
¿Químico? Químico. Químico, ¿sí? Químico. Si la empresa me dice mide el pH, Químico. químico. Si la empresa me dice no, quiero saber la cantidad de algas que hay en las aguas, Ya serían microbiológicos. microbiológico. O si la empresa dice yo quiero saber la turbidez del agua, la turbiedad, Físico. físico. Eso, muy bien. Eso es lo que uno tiene que tener como básico. Entonces, cuando usted pide una cotización para hacer un análisis físico-químico del agua o un análisis al agua, le preguntan, ¿qué va a medir? ¿Características físicas, químicas o microbiológicas? Perdón. Deben un momento, ¿sí? Qué pena. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Profe, perdón, una interferencia. Me acabo de llamar el compañero Camilo, sí. pues a comentarme lo mismo, que no, pues que está sin internet, que allá la señal que él tiene es demasiado mala, que está sin recursos económicos, pero pues que él sigue estando interesado en el tema. Entonces, pues para que lo tuvieran ahí en cuenta, digamos, a las medidas que vayan a tomar con las personas que no se han podido conectar. Listo. Listo. Yo lo tengo acá escrito. Entonces, eso es como el primer tema Qué que... pena, profe. Dime. Una información ahí rapidita. Diego, si me haces el favor y le dices que esté pendiente que la profe Andrea ya lo remitió a bienestar, entonces se estarán comunicando con él en los próximos días, entonces que esté pendiente. Listo, compañero, pues ya colgamos como tal, pero pues yo le comuniqué porque pues como ya lo habíamos hablado, yo le comenté sobre el tema, que iban a tomar ciertas medidas con las personas que no se habían podido conectar, pues para ver qué posibilidades le da. Dijo que sí, que él quedaba entonces atento a cualquier información. Listo, gracias. ¿Listo? Bien, entonces en la guía, en las hojitas que les pasé, está como la cantidad, los tipos de organismos que podemos encontrar en el agua, ¿no? Entonces, la humanidad ha pasado por varios tipos de pandemias, ¿no? Y antes, una de las pandemias más significativas que ocurrieron fue también por los microorganismos que se movían a través del agua, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan el cólera, ¿cierto? El cólera era una enfermedad, obviamente, que estaba asociada a los microorganismos presentes en el agua, que también era un virus, ¿sí? Entonces, también está relacionado con la calidad del agua, muchas de las pandemias que ocurrieron hace muchos años, pero que también están relacionadas con las características del agua. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta en la página 26 de las copias, leer cuáles son los organismos presentes en el agua. Entonces, ahí hay un cuadrito que dice, obviamente, unas características o les recuerda la biología por allá de quinto, donde pues hace una clasificación de los reinos del mundo vivo, ¿no? De los seres vivos, de acuerdo a sus características. Entonces, obviamente, ahí habla de móneras, protistas y hongos, y obviamente ya de los seres. Profe, ¿nos estás mostrando ese cuadro o todavía la presentación de contaminantes de las aguas? No, solo esa es la presentación de los contaminantes. Ah, bueno, pensé que estabas mostrando otra cosa. No, solamente eso. Lo estoy viendo aquí en las copias para que lo tengan presente. Entonces, en la página 28, no le tomé foto, pero en la página 28 de las copias dice principales microorganismos de interés para la ingeniería ambiental. Entonces, ahí obviamente dice la definición de cada uno de los microorganismos que podemos encontrar en el agua. ¿Listo? Entonces ahí nos establece que son bacterias, algas, hongos, protozoos, virus, helmintos, que son obviamente parámetros que también se identifican en el agua. ¿Listo? Entonces hay que tener claro que es un agente o que es una característica Parámetros de física. microorganismos. Señor.
parámetros de microorganismos que se... Sí, eso está en la página 26, 27 y 28. En las últimas páginas de las copias está esa información de cuáles son los organismos presentes en el agua. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, cuando hay aguas domésticas, ¿sí? Aguas residuales domésticas, uno de los parámetros que más se tiene que medir es ese, ¿no? La carga microbiológica de esa agua. Porque obviamente las aguas domésticas, bueno, vienen más o menos con un 60% de composición de alguna manera relacionada con materia fecal, ¿sí? Y pues hay que hacer una prueba relacionada con eso. ¿Listo? Entonces es como identificar que es un agente físico, químico y microbiológico, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se fueron? No, profe, pues una pregunta como tal, no quería hacer un aporte, digamos, con lo que tú decías ahorita, con lo de la pandemia por el agua. Y digamos también, o sea, ve uno que, digamos, donde escasea el agua o la calidad de agua es baja, casi siempre hay tendencia, pues, a ver gente enferma, a más, digamos, esparcimiento de virus y de enfermedades. Sí, por eso la responsabilidad que tiene una persona que opera una planta de tratamiento de agua potable, más que todo, ¿no? Porque obviamente si la opera mal, pues va a jugar con la salud de mucha gente. ¿Sí? Se agrega más químico del que debe, pues obviamente también va a intoxicar a la gente que toma esa agua con ese químico. Pero si le agrega menos, pues obviamente va a dejar pasar muchos de estos agentes a las personas que van a tomar esa agua. Entonces, por eso es importante también como la capacitación de las personas que están relacionadas con ese tema de agua potable. Entonces, bien, bien que hagan el curso y que profundicen en ese tema. ¿Listo? Listo, profe. Yo ahí aquí en el chat les compartí un link de una información que es como un curso de escena, pero pues es como una información de apoyo. No te escuchamos, Diego. Profe, que aquí en el chat les compartí un link para es como una información de apoyo, un curso como antiguo del SENA, pero es de potabilización de aguas, hay como unas guías, entonces hay varias información importante, pues, para el que la quiera tener en cuenta. Sí, gracias, Diego. Sí, es importante ese tema porque obviamente las ofertas de trabajo, como tú lo decías, están más relacionadas a lo que es planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de agua residual. ¿Mm? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe. Entonces, ahora sí, ya teniendo claro los parámetros, ¿cierto? Que hay que medir, pues vamos a mirar cuáles tipos de muestra existen, ¿sí? Lo que van a hacer realmente en el campo. Entonces, uno hace 3 tipos de muestras, puede llegar a tomar 3 tipos de muestra. Yo ya les había hablado de esto en clase. La simple o puntual, que se toma en el momento, solamente una vez y en un momento concreto, solamente es temporal, se toma en un momento determinado y solamente se toma una, ¿sí? Y la compuesta, que obviamente está formada por varias puntuales, lo que ven en la foto, ¿sí? Entonces, cada tarrito que ustedes ven ahí, esos son los tarros que se usan en el tema de toma de muestras, ¿sí? La capacidad de cada tarrito de esos son 1000 litros, perdón, 1000 mililitros, ¿sí? O sea, 1 litro. Cada tarrito de esos tiene una capacidad de 1 litro. ¿Y por qué serán de esa forma? Y no redondos. ¿Por qué creen que esos tarritos son de esa manera, como rectangulares y delgados? No sé, Profe, profe, Para sí, evitar porque la son sedimentación. de plástico. Dime. ¿Quién? ¿Quién dijo? Para evitar sedimentación. Para evitar sedimentación, dice Calet, por allá Lady, Juliet, Andrés. Profe, pues yo tengo una pregunta. Dime. ¿Es porque en la toma de muestra simple o puntual se utiliza uno de vidrio y en la compuesta se utilizan de plástico? Eso depende y eso lo vamos a ver, lo van a ver más adelante con la profe. Eso depende del parámetro que tú vayas a medir, ¿sí? Por ejemplo, muy probablemente lo que está haciendo el señor a la izquierda es tomando uno de grasas aceites,
¿sí? Ese es el frasco a utilizar en el de grasas aceites. Pero de pronto no puede, o sea, como no puede introducirse, de pronto el frasco no puede, si se dan de cuenta, es una rejilla que él abrió, entonces lo que él hace es sacar la muestra, ¿sí? Introducirla en el en el envase de vidrio. Grasas aceite siempre es en vidrio, pero otros parámetros se pueden tomar en vidrio plástico. Depende del parámetro que tú vayas a medir, o sea, del parámetro físico-químico que tú vayas a medir en el laboratorio. O sea, la solicitud que te hagan, tienes que por eso de alguna manera tener presente qué parámetros te van a pedir en el muestreo para poder así alistar los envases requeridos de acuerdo al parámetro. ¿Sí? Ah, ok, sí, señora. ¿Listo? Entonces, para unos parámetros, el envase tiene que ser, por ejemplo, ámbar. ¿Cómo sería un envase ámbar? Cuando yo hablo de un envase ámbar, ¿cuál sería el envase al que me estoy refiriendo? Un envase ámbar. ¿El tipo de material, profe, o el color? El color, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de un envase ámbar, estoy hablando de un envase como el de la Ponimalta, de ese color, ¿sí? Entonces, hay parámetros que me dicen que debo tomarlos en ese envase, porque si los tomo en un envase transparente, la luz solar oxida la sustancia química que está ahí. Entonces, tengo que tomarlo en un envase ámbar. Entonces, hay una normatividad que la profe ya más adelante, yo creo que ahorita les va a hablar sobre esa normatividad, donde establece el tipo de envase a usar según el parámetro, ¿sí? Que vayamos a medir. Entonces la pregunta era que por qué los envases eran así delgaditos, eran de alguna manera de esa forma geométrica. Es para que quepan organizados en esto. ¿Cómo se llama esto que estoy mostrando ahí? Neveras. Una ¿tipo cuál? nevera, ¿sí? Obviamente las muestras se tienen que llevar refrigeradas al laboratorio, porque las muestras no se toman allá a la cuadra del laboratorio, ¿no? Se toman a horas, se toman en lugares alejados, bueno, ¿sí? Y la muestra tiene que conservarse refrigerada. Igual, igual la temperatura también es un parámetro a medir. Sí, la temperatura, pero la temperatura se debe medir. La temperatura es un parámetro que físico, químico o microbiológico. Físico. Físico, Físico. sí. Y debe tomarse en el área, o sea, en el momento en que se hace el muestreo se debe tomar la temperatura, porque si yo la tomo después en el laboratorio, pues ¿será que la temperatura va a cambiar? Sí, claro, Sí, profe. claro, puede variar. Igual la temperatura más que todo se evalúa, es como en el vertimiento como tal. O sea, ya cuando, como dices tú, en el área. En el área. Esos parámetros que se miden en el área se llaman in situ, ¿sí? Parámetros o muestreo in situ, que quiere decir que tengo que tomarlo ahí. No lo puedo tomar en el laboratorio, tengo que tomarlo ahí, ¿sí? Otro parámetro que tengo que tomar ahí es el pH, porque si yo lo tomo a las 12, a las 24, a las 36 horas, a la semana, ya el pH va a ser diferente. Entonces, el pH es otro parámetro que se debe tomar ahí. ¿Listo? Este que yo estoy mencionando acá es el que más se hace, el compuesto es el que más se hace, el que más se utiliza. Entonces, si se dan cuenta, aquí tomaron muchas muestras. Entonces, probablemente este muestreo fue de 24 horas, ¿sí? Cada muestra es una muestra puntual que se tomó en una hora determinada. Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? La mayoría de muestreos se toman es compuestos. ¿Listo? Profe, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Porque en muestras de 1 litro para medir, o sea, para tener eso como margen de medida o algo así. Sí. ¿Tú crees? Bueno, una cosa, ¿ustedes creen que se llevan todas estas muestras al laboratorio? Sí, ¿no? Se supondría, ¿no, profe? ¿Qué significa compuesto? Que es lo conforman varios Varias elementos. Todas muestras. van al laboratorio. Dime. No todas van al laboratorio. Pero yo necesito tomarlas todas para conformar una sola muestra al final del muestreo. ¿Sí?
O sea, solamente llevo una. De todas esas todos esos tarritos que hay ahí, yo solamente llevo uno. Pero yo necesito... Profe, ¿y cómo hacen la selección para llevar solo uno de esos 24? Tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí la Sí, ven? señora. Tengo que conformar, o sea, para poder, por eso la pregunta que hace Diego, por eso tengo que tomar 1000 litros de cada una de las muestras puntuales, o sea, de cada hora tengo que tomar una muestra de 1000 mililitros, porque al final tengo que tomar un volumen, que no lo sé, ¿cierto? Que lo voy a saber cuando aplique esta fórmula, tengo que tomar un volumen de cada muestra para poder hacer la muestra final, ¿sí? Es como tomar un pedacito de cada muestra de cada hora y hacer solamente una muestra, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Porque para poder hacer esa muestra final, tengo que tener presente ¿qué? El caudal, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Donde dice volumen de cada alícuota. ¿Qué es una alícuota? ¿Qué creen que es una alícuota? Cada recipiente, profe, como cada tarrito. No. Cada alícuota es el pedacito que yo tomo de la muestra. Alícuota es una porción de un líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un frasco de una botella de 250 mililitros. Si yo tomo de esa botella un sorbito, cuando tomo gaseosa, por ejemplo, que tome un sorbito de ese volumen de esa gaseosa, estoy tomando una alícuota de ese recipiente, ¿sí? Es como una porción de la muestra, ¿sí? Y Eso es dice una que es alícuota, proporcional, o sea, de un todos tienes que pedacito. sacar la misma cantidad, ¿sí, profe? Pero lo tengo que sacar de acuerdo a esta ecuación. O sea, aquí me van a decir, B1 va a ser la cantidad que tengo que sacar de la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra 3, de la muestra 4, para poder hacer una sola muestra. ¿Sí? Eso ya después lo vamos a ver con calma, pero es para que ustedes sepan como los tipos de muestreo. Este muestreo O es sea el que que más todas se las hace. mezclas se reúnen. Dime. O sea, todas las alícuotas se ponen en un solo frasco. Sí, sí. Todas las alícuotas se ponen en un solo frasco. Sí, pero uno no puede decir, ay, no, yo saco aquí 2, saco 3 y luego saco 5, saco 7. No, lo hago a través de esta fórmula, ¿sí? Como yo cada hora tengo que medir el caudal, yo lo coloco aquí, donde dice Q1, caudal instantáneo de cada muestra individual. Entonces, cuando yo tomo la muestra, por ejemplo, tomé una muestra puntual a las 6 de la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde tomé la muestra. Esa muestra, por ejemplo, que así lo hice, a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tomé el caudal. Entonces, yo tengo en cuenta lo que me dio de caudal a las 6. Luego lo tomo a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a la par que voy tomando la muestra puntual, ¿sí? Y al final tengo esos datos y con esos datos sé qué valor, o sea, qué cantidad de cada muestra debo tomar para formar solamente una. ¿Sí se entiende? ¿Aló? Sí, señora. ¿Sí? Bien, yo les voy a No, profe, yo no dejar. la entendí. Dime. Yo no la entendí, profe, qué pena. Bien, entonces yo tomo, por ejemplo, un muestreo compuesto mínimo. Ahí me está rayando alguien. Bueno, ¿quién está rayando? No importa, raya lo que quieras. Por ejemplo, es que no sé si aquí yo puedo rayar. ¿Sí puedo rayar? Profe, Acá, métanse en opciones arriba y le da anotar para que pueda rayar. sí. Aquí estoy hablando de volumen, esto, aquí, la alícuota. ¿Sí? La alícuota, esta alícuota es una porción de la muestra. ¿Sí? Es un pedacito de cada muestra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de aquí, se bloqueó esto. Se bloqueó el Profe, pero esa alícuota es solo en líquidos. Sí, solamente en líquido.
Sí, sí, señora. Solamente alícuota, en líquidos. Entonces, es como conformar una sola muestra con pedacitos de cada muestreo puntual que hice en cada hora. Pero para poder saber qué cantidad debo tomar, si son 2 mililitros, 3, 7, 8, tengo que aplicar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, señor, por aquí hay una pregunta. Alejandro, ¿deje rayar? No, la que está rayando soy yo. Entonces ya comprendimos, por ejemplo, B1 es la cantidad que me va a dar a mí, ¿sí? Yo no estoy rayando. Por ejemplo, digamos, voy a hacerlo aquí. Esta es la muestra, digamos, a las 6 de la tarde. A 1 hora, digamos, ¿sí? A las 6 p.m. Ya cuando haga lo mismo, porque un muestreo compuesto dura más, lo mínimo que debe durar son 8 horas, ¿sí? O sea que tengo que hacer muestreo puntual cada hora, ¿sí? Entonces después yo tengo que extraer un pedacito de esa muestra de las 6, un pedacito de la muestra de las 7, un pedacito de la muestra de las 8, de las 9, de las 10, ¿sí? Para poder armar solo una muestra. Entonces, este pedacito se llama alícuota. ¿Sí? Ese pedacito, esa porción se llama alícuota. ¿Listo? Luego me pide volumen a componer. Entonces, si yo quiero llevar al laboratorio 2.000 mililitros, o sea, si quiero llevar 2 litros de la muestra, 3.000 litros, 4.000 litros, ¿sí? 4.000 mililitros, perdón, pues yo tengo que reemplazarlo aquí donde dice B. ¿Sí? Luego dice caudal promedio durante la jornada de aforo. Entonces, luego, por ejemplo, acá me dio un caudal, a las 6 de la tarde me dio un caudal de, no sé, de 1 metro por segundo, ¿sí? Al hacer la medida. Eso me dio a las 6. Entonces yo tengo que sumar todos los caudales que me dieron durante las 8 horas que tomé la muestra, que hice los muestreos, y hacer un promedio. Ese promedio lo coloco aquí, ¿sí? En Q1 coloco el valor del caudal que tomé para la muestra que desde las 6 de la tarde, o sea, ese 1 metro por segundo. Y digamos que hice 8 muestras, ¿sí? Tomé muestreo durante 8 horas. Eso me va a dar un valor y ese valor es el que yo tengo que sacar de cada muestra, de la muestra de las 6 de la tarde. Y así lo tengo que hacer, tengo que aplicar esa fórmula 8 veces para saber qué cantidad, qué pedacito debo tomar de cada muestra para conformar una sola muestra. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, señora. Bueno, ya el otro sábado vamos a hacer ejercicios para saber, pues ya. Profe, real. perdón, una preguntita, o sea que ahí en volumen total a componer sacamos, digamos, hacemos la división de la cantidad de tarros que tenemos y sacamos para completar, digamos, en este caso 2 litros. Sí, lo que tú quieras llevar a la empresa, ¿no? Lo que te piden. De pronto te dicen, no, como necesitamos hacer varias mediciones, son varios parámetros, usted tiene que traernos 3 litros. Entonces aquí se coloca 3.000 mililitros, ¿sí? El volumen total a componer es la cantidad que quieres conformar de la muestra final, o sea, la cantidad de agua que quieres llevar al laboratorio finalmente. ¿Sí? O sea, profe, se multiplica QI por B y se divide en la multiplicación de QP por N, ¿sí? Por N. Y ahí me sale la cantidad, la porción de cada muestra que yo debo tomar para poder hacer esa muestra total al final. Ok. Entonces se dan cuenta que tengo que hacer cada hora, tengo que tomar una muestra, ¿sí? Tener la lista ahí y escribirle a qué hora la tomé y tener en una hoja registrado el caudal de esa hora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace más que todo para residuales. Se hace ¿muestreo qué? Compuesto.
Ya la otra clase vamos a ver el tema teórico y ya la próxima clase pues vamos a hacer ejercicios para poder aplicar la fórmula. Lo que quiero que hoy quede claro es como la diferencia entre muestreo puntual, compuesto y muestreo integrado. ¿Listo? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Se me bloqueó el computador. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? Se me Profe, bloqueó. perdón, me perdí. ¿Cuál era el caudal instantáneo de cada muestra? El caudal que tú mides. Y aquí, ¿cómo le borro esto? ¿Cómo le borro todo lo que rayé? Vale. El caudal instantáneo es el caudal que te da cada hora. ¿Sí? El caudal que mides a cada hora es el caudal instantáneo. Y el caudal promedio es la suma, o sea, el promedio de todos los caudales instantáneos. Entonces, si tomaste 8 caudales, obviamente sumas los caudales, los divides por 8 y eso te da el caudal promedio. ¿Listo? Ah, ok, sí, señor. Profe, ¿dónde está el lápiz? Ahí aparece para borrar, ¿Dónde? Borrador. como una canica. ¿Listo? Entonces, hoy es como el tema teórico. Yo les voy a dejar esto para que lo repasen. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, les voy a, ya por tiempo. Aquí me dicen cuándo en esta presentación, ¿sí la ven? En esa diapositiva. Sí, profe. Ahí me dice cuándo debo utilizar las muestras simples, ¿sí? Cuándo debo utilizar las muestras compuestas. Entonces, por ejemplo, las simples se utilizan cuando no hay variaciones tanto de caudales. O sea, por ejemplo, si tengo una llave, la llave de mi casa, ¿sí? Que quiero saber la calidad del agua de la llave que sale, del agua que sale por la llave de mi casa, pues yo hago un muestreo puntual, porque obviamente no va a cambiar las características del agua, ¿sí? Cada hora, pues la idea es que se va a mantener. Pero si la tengo que hacer un vertimiento, pues obviamente eso va a depender de la cantidad de veces que las personas de la empresa entran al baño, de la cantidad de veces que se haga producción. Por ejemplo, la mayoría de empresas funcionan en horas de la mañana, algunas que funcionan en horas de la noche. Entonces, por eso se hace más que todo muestreo compuesto, porque las características cambian durante el tiempo, ¿sí? Porque no todo el tiempo la producción es igual o porque hay variaciones. ¿Listo? Entonces aquí, para que lo tengan, lo lean, ¿sí? Cuando se hace muestreo simple, cuando se hace muestreo compuesto. Aquí, por ejemplo, hay algunos parámetros para los cuales se debe hacer muestreo simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para oxígeno disuelto es muestreo simple. Por ejemplo, para medir gases también simple. Para grasas y aceites es un muestreo simple. Yo para grasas y aceites solamente hago un muestreo. ¿Por qué? Yo no puedo hacer muestreo compuesto para grasas y aceites. ¿Por qué? Porque no podría hacer muestreo compuesto para grasas y aceites. Pues porque Porque no. todo el agua va a estar contaminada de aceite, ¿no? Sí, ¿por qué más? ¿Aló? No sé, profe, creería yo que porque, o sea, pues con una sola muestra está indicando, digamos, la contaminación que hay en general del aceite como tal. Sí, ¿cierto? Y porque además si yo me pongo a mezclar, sí, obviamente mezclo como el aceite va a flotar, si yo me pongo a combinar muestras, pues finalmente voy a alterar la muestra, porque estoy obviamente afectando la presencia del aceite, estoy mezclando como tal, removiendo ese aceite y puede ser que interfiera en la medición cuando vayan a trabajar en el laboratorio. Entonces, para grasas de aceite solamente se hace una vez y ya. Para microbiología también se hace una vez. Para análisis microbiológicos también, obviamente, se hace solamente muestreo puntual. ¿Listo? Y el compuesto, pues ahí obviamente se hace para tener también un ahorro de tiempo, para tener como una claridad más cercana a la realidad
de la muestra, ¿sí? Entonces se los dejo para que lean. Les voy a pedir que pues esta presentación la lean otra vez. Yo voy a hacer otra vez la explicación por YouTube para que lo tengan también presente. Y el otro sábado entonces hacemos ejercicios sobre el tema de muestreo compuesto, ¿sí? Ah, bueno, aquí ya para terminar, la última es la muestra integrada, ¿sí? Dime. El otro sábado, matemáticas. Sí, el otro sábado, matemáticas. Sí, sí. Entonces hay que alistar lápiz y papel para hacer unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, la muestra integrada se toma, obviamente son puntuales, pero ya no a la hora, sino casi de inmediato, ¿sí? Entonces las integradas es, por ejemplo, aquí ven haciendo una toma de muestra en un río y la integrada sería que él bajara y tomara la misma muestra en ese mismo tiempo, ¿sí? Durante como en la misma línea temporal, pero tiene varias muestras, ¿listo? Que son muestras tomadas, son muestras puntuales tomadas simultáneamente, ¿listo? Y obviamente ahí... Ven reloj. Señor. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Aló. Sí. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Sí, señor. entonces en estas, obviamente como son de alguna manera casi simultáneamente, también se combinan, pero ya no teniendo en cuenta la ecuación anterior, sino se mezclan de alguna manera proporcional al caudal. Pero no se tiene como tal una ecuación para hacerlo, sino más o menos uno tiene presente de pronto como es un caudal de pronto también constante, pues obviamente donde hay más caudal, se le agrega más muestra para finalmente hacer la muestra integrada. Esa más que todo se utiliza para cuanto a son tramos de ríos o de cuerpos de agua en movimiento. ¿Listo? Esa no se usa mucho, pero pues de alguna manera hay que tenerla presente. Entonces están las muestras puntuales, compuestas e integradas. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta es que Sí. entonces en un minuto o en el mismo tiempo ellos se distribuyen por puntos. ¿Cómo es para que queden en el mismo tiempo? Sí, ellos están distribuidos como se distribuyen por puntos, o sea, por ejemplo, un técnico está acá, el otro está más abajo, el otro está más abajo, y se combinan inmediatamente las muestras. Sí, se trata de como tomarlas a simultáneo, lo más cercano posible. ¿Sí? Entonces, ahí obviamente no se tiene un cálculo como en el caso anterior, sino se trata de combinar las muestras de alguna manera dependiendo el caudal. Porque obviamente son tomadas prácticamente en el mismo momento. ¿Listo? Entonces, esas son los tres tipos de muestra. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Profe, ahí en la diapositiva que nos está mostrando en el punto 3. Señora, sí. No te escucho bien. Kilogramos sobre... Ah, bueno. Eso es cálculo de las cargas kilogramo día de las sustancias contaminantes en la corriente del agua. Eso es carga contaminante, ¿sí? Y eso también es un valor que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo determinar la carga contaminante? Entonces, cuando uno tiene un vertimiento, uno no puede decir que el vertimiento está contaminado ahí, o no puede hablar de la contaminación de ese vertimiento solamente hablando de la calidad del agua. Tiene que también tener presente la cantidad del agua, ¿sí? Calidad del agua, cantidad del agua, ¿sí? Para eso aparece un parámetro que se llama carga contaminante, que es la multiplicación entre la concentración, o sea, la calidad del agua con la cantidad del agua, que la cantidad del agua pues obviamente la establecemos a través del caudal, ¿listo? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo quiero medir eso, pues hago una muestra integrada.
¿Listo? Preguntas, inquietudes, ya se me hizo tarde. Preguntas, muchachos. ¿No? No, profe. No, profe, hasta el momento no. ¿No? Entonces, eso era lo que les iba a trabajar hoy. No sé, vamos a mirar a ver si puedo mostrarles un videito. Igual yo les voy a, en el chat, les voy a dejar, o en la presentación están los links para los videos. Entonces la idea es que después de que se desconecten de la presentación, pues observen los videos ahí en su casa y de pronto visualmente vean cuál es la característica de una muestra puntual, una compuesta y una integrada. ¿Listo? Ya les voy a colocar acá el link para los videos. Porque como ustedes dicen, esto es un tema que obviamente es para hacerlo en campo, pero pues es importante tener la información técnica. Ahí están los tres. ¿Listo? Profe, como que los estás enviando a un correo privado porque no ha llegado ninguno de tus mensajes. ¿No? Ah, sí, Angie. ¿Cómo hago para quitarle el O, privado? o lo puedes enviar Ahí en todos, profe. al grupo de WhatsApp. Listo. Ya le quité, no me había dado cuenta que estaba, porque no se estaba hablando solamente. Lo que pasa es que cuando alguien te habla, profe, ya queda como si fuera conversación privada entre las dos personas. Ahí, ¿ya lo ven? Sí, profe. De Profe, todas- pero ¿qué habría posibilidad del WhatsApp? Es que de pronto ahorita que cerremos esto se van los links. Ah, listo, ya lo dejo en el WhatsApp. Gracias, profe. Y con esto terminamos. Les voy a colocar al final del chat un formulario para que llenemos por la asistencia y donde ustedes también me colocan como las dudas que tuvieron en cuanto a la formación de hoy. ¿Listo? Pero la idea es que lo Listo, llenen profe. durante el día. Yo sé que ahorita siguen con la profe, pero pues ya le dije que estoy un poquito demorada para que de pronto... Ya le escribí ahí que estaba terminando. Entonces, para que en el formulario me coloquen las preguntas que tengan. ¿Listo? Sobre el temita que vimos hoy. Ay. Deben un momentico ya. En un momento ya voy a poner el video. Voy a ponerles el video de muestreo compuesto y con eso terminamos. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿está por ahí? Bueno, profe, sí, Sí, acá profe. estamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo?
Observe las concentraciones relativas de todos los componentes presentes en la muestra original y que no presenten cambios significativos en su composición previa al análisis. Existen diferentes tipos de muestras. Muestras simples o puntuales. Muestras integradas. Muestras compuestas. Se refiere a una combinación de muestras simples o puntuales tomadas en el mismo sitio a diferentes tiempos. Se recomienda emplear este tipo de muestras cuando las características de las aguas presenten variaciones en el tiempo. Para estas muestras se toman pequeñas porciones de agua en el mismo sitio a intervalos de tiempo constantes y luego se mezclan de manera proporcional al caudal para formar una muestra total denominada muestra compuesta, la cual será enviada al laboratorio. La ecuación empleada para componer la muestra es la siguiente, donde P alícuota corresponde al volumen de la alícuota a tomar de cada muestra. QI es el caudal instantáneo medido mediante alguna técnica de aforo. PM es el volumen de muestra que se va a componer, el cual depende de la cantidad de análisis que se le harán a la muestra. QP es el caudal promedio de todo el muestreo. Y NM es el número de muestras recolectadas. Es importante tener en cuenta que todos los recipientes para componer muestras se deben purgar con el fin de eliminar cualquier impureza y se deben rotular adecuadamente para permitir su identificación. Se recomienda registrar la siguiente información: número de la muestra, lugar donde se tomó la muestra, localización del muestreo, fecha y hora, nombre de la persona que tomó la muestra, tipo de muestra, preservación realizada, parámetros medidos en el sitio. Las muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados durante su transporte al laboratorio. Además, para garantizar que éstas no sufran cambios físico-químicos o biológicos mientras son transportadas al laboratorio, en algunos casos es indispensable preservarlas mediante la adición de reactivos, los cuales dependen del parámetro que se necesite analizar y del método de determinación en el laboratorio. La preservación de las muestras debe consultarse en el estándar métodos para cada parámetro de análisis. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. ahí les mandé un link para compuesta, para puntual y para integral. ¿Listo? ¿Puedes reenviar, por favor, al WhatsApp? Sí, ya ¿Cuál lo es voy el a enviar. Y les voy a enviar como el formulario para que lo diligencian el día de hoy o el día de mañana. ¿El formulario de asistencia? Sí. Pues Donde si quieres también envíanoslo pueden... al grupo, acá al chat y lo vamos diligenciando de una vez. Sí, es que no, voy a incluirle una preguntita ahí adicional y ya. Ok, profe. ¿Listo? Entonces ya la profe me está escribiendo que les dé que para que inicien a las 10:40 con ella. ¿Listo? Entonces ya le digo a ella que yo toque el tema de muestra compuesta, muestra puntual y muestra integrada. Entonces la próxima clase revisamos el tema ya del cálculo. Cómo hacer el cálculo primero pues para caudal y luego para poder conformar la muestra compuesta. ¿Listo? ¿Bien? Sí, señora. Entonces, para que en el transcurso de esta semana vuelvan a ver vean los videitos que les coloqué, vuelvan a ver el material. El material lo voy a dejar en la carpeta Drive, mientras que organizamos las carpetas de la plataforma, para que vuelvan a revisar la información y estén pendientes en el canal, que en el canal yo voy a volver a explicar la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, sí. Listo. Entonces, muchachos, les deseo lo mejor. Pendientes al formulario, lo voy a colocar por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces feliz día, muchachos. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Que les vaya muy bien.
Gracias, igual. Ay, profe, no debería irse. Tan linda. Gracias. Gracias por el cariño. Espero que les vaya súper lo que queda de tiempo de hoy. Yo voy a estar muy pendiente en la semana, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Dios los bendiga. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. profe. Chao. Un lindo día. Chao.